Aquí estamos nuevamente, sobreviviendo otra semana sin Darío. No, ya no olvidamos, el Darío ya no ni se ve, por acá ni se le ve ni la sombra. Pero ahí están sus tareas de Estado. Pero sí tenemos un buen y gran acompañante que ya nos ha apañado otras veces para sacar adelante este programa. Está Sebastián Flores con ustedes. Si lo ven más blanco es porque viene llegando de Europa. ¿Cómo les va? Oye, contentísimo de estar nuevamente en 32 minutos. Sí, es verdad, estuve de viaje por Europa, mi primera vez en el norte global, primero que todo. Ah, no, porque una vez fui a Cuba, a la Cuba de Fidel Castro. Pero ese no es norte global, ese es sur. Pero está sobre la línea del Ecuador, po. Sí, pero es que el norte tiene que ver con la ubicación respecto ya, entonces México tampoco es norte global. No. Ya, de Estados Unidos para arriba ya. Sí. Estados Unidos a Europa nomás. Sí. ¿Y China y Rusia califican de norte global conceptualmente? Buena pregunta. Porque quizás tiene que ver con ser occidental de primera mano. Sí, pero se supone que los países no alineados estaba China originalmente. Ah, no sé, sí. Bueno, Japón sí. Japón yo creo que se considera. Bueno, estuve de viaje un mes por Inglaterra, España, Italia, espectacular. Y bueno, volví y justo cuando vuelvo me cuenta la productora Jesús que Darío se había dedicado completamente a las labores electorales. Entonces dijo si podía venir y yo, por supuesto, encantado de venir a este espacio gigante que es 32 minutos, a acompañarte en esta aventura. Y quiero que me conté un poco porque yo en este tiempo me desconecté harto. Y por supuesto llegué, miré titulares. Sé que se inscribieron las listas, los candidatos definitivamente, las listas electorales, hubo negociación, hubo cambio de gabinete. Pero ¿cómo está el asunto? Imagínate que yo desperté un coma hace un mes. ¿Ha pasado algo relevante o no? No. Corta, no. O sea, ¿qué puedo decir? Gente de la derecha diciendo que es pinochetista y después arrepintiéndose. Ah, pero un clásico. Claro, un clásico. Cuando no, digamos, en cualquier momento uno se va de Chile un mes, un año y vuelve y está todo igual. Bueno, han cambiado las caras, pero es como... Tú estuviste same old. Tú estuviste estudiando en Nueva York 2 años. ¿Cuánto sentiste cambio? ¿Sentiste cambio? Bueno, imagínate, hubo pandemia, todo entre medio. Ah, ¿verdad? Pues tú estuviste trabajando ahí. Estuviste conectadísima con Chile en ese tiempo. Hubo estallido, no te fuiste en verdad en ese tiempo. Sí. Porque estuviste encerrada y tu mente estaba acá. Estaba acá, no me pude ir, sí. Claro. Hubiera podido dar lo mismo que estuviera aquí en un departamento acá o allá, lo mismo. Ya, pero bueno, vi un cambio de gabinete, se fue... Un cambio de gabinete, pero un cambio de gabinete amable por un lado, amable porque Marcel efectivamente sale por temas personales. Yo primero pensé que se iba a ir con su polola a vivir fuera de Chile, que se ganó un puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo y de repente dijo ya... Parece que no. No, parece que no. Eso es otro tema. Pero el que a mí me parece importante desde el punto de vista político es la salida del Teo Valenzuela. Sí. Sí, porque a mí me parece que sí, pues los presidentes son jefes de coalición y la coalición está constituida por los que participan en la coalición. Y si alguien se arranca con los tarros, tú no podés tener la chicha y el chancho. Digamos. No, pues él tiene y además que tiene la potestad. Sí. A mí me da risa cuando leen como, oye, pero nada que ver, pero si son facultades. Pero si además el Teo no es un cuadro técnico. Sí. El Teo está ahí en tanto militante de ese partido. Lo habrá hecho bien, mal, bueno, como lo haya hecho. Su evaluación no es técnica, su evaluación es política. Bueno, lo vamos a comentar más en profundidad en este 32 minutos. Y nada, muy contento de estar de vuelta, ver acá a todos los chiquillos acá en el equipo técnico que me tenían un cafecito, tecito, así que démosle nomás. Ahora, disfruta ese mes que tuviste de asueto, las tapitas, todo eso. Porque, las tapitas de Madrid, porque, en Roma la pizza, no. Bueno, a la semana ya será un distante recuerdo. Sí, quiero decir algo, y a todos que nos están escuchando, porque sé que hay gente que nos ve en el extranjero también. Chile no es tan penca. Hay cosas que no son, que estamos bien. ¿Cachai? ¿Qué valoraste de Chile estando afuera? En Italia, la burocracia estatal es una locura. Tengo un amigo que vive allá y sacar como su residencia 8 meses, 9 meses, sacar el pasaporte me demoré 10 días. Esa cuestión, las instituciones funcionan. Tenía razón Ricardo Lago. Tenía razón. Al final tenía razón. Con esta gran cuña, tenés la cuña. Y el metro de Chile, el metro de Santiago de Chile, no, es una locura. Tú estuviste en Nueva York. Sí, el de Santiago es mejor, ¿no? El de Londres. Hasta el olor. Sí, pues el de Londres, el underground, que es histórico y todo. Yo lo primero que vi, dije,
Mi primer pensamiento, el de Chile es mejor. Sí. CHI. CHI. Sí. CHI. Comenzamos 32 minutos esta noche del lunes 25 de agosto. Después de la pausa. Lo que me estaba contando Lal en la intro, hubo cambio de gabinete mientras yo no estaba acá en este país. Y quiero preguntarte, ¿pato cojo o pato programático? Lo vamos a conocer enseguida. El pasado jueves se reunieron todos los ministros de gobierno para un inesperado cambio de gabinete, tras la renuncia del exministro de Hacienda Mario Marcel y después de haberle pedido la renuncia al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, el presidente Gabriel Boric hizo un ajuste. En Agricultura, el presidente designó a la independiente María Ignacia Fernández, quien había abandonado la subsecretaría para ser parte de la campaña de Carolina Toá. En Hacienda, en tanto, el presidente hizo un enroque. Nombró en ese cargo al ministro de Economía, Nicolás Grau Veloso, y designó en su reemplazo al militante del PPD, Álvaro García. Marcel explicó su salida del gabinete por razones personales y en una despedida oficial, Boric destacó su labor y afirmó que la situación fiscal hoy es mejor que la que teníamos ayer, es mejor que la que teníamos cuando asumimos. Además, el presidente agregó: esta apuesta la toma ahora Nicolás Grau, quien asumirá el Ministerio de Hacienda para continuar un camino que ya está en marcha. Nicolás ha tenido un destacado desempeño en el Ministerio de Economía. No obstante aquello, el nombramiento de Grau fue mal recibido en las filas opositoras, que sacaron a relucir una lista de actuaciones que consideraron erróneas en su gestión. Y ante las críticas, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, argumentó Grau es parte del equipo económico y que, como tal, también ha sido parte de la gestión exitosa que se atribuye solo a Marcel. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, planteó que este no ha sido un buen gobierno. El problema que deja en materia de seguridad ciudadana, ya a esta altura nadie lo puede resolver en este gobierno. Y el problema que dejan también en cuanto al déficit fiscal, tampoco nadie lo va a poder resolver. Los 141 empleos que crearon en un año, eso fue lo que crearon. Y por lo tanto, yo siento que a esta altura, este ha sido un mal gobierno, va a terminar como un mal gobierno. Un solo apunte a lo que dije al principio y nada más, porque lo comentamos. Pero me parece que haber puesto a Nicolás Grau en función de alguien que se pensó como medio obvio que podría ser Heidi Werner, que es la subsecretaria de Hacienda, yo creo que tiene que ver con algo que leí en las lecturas dominicales de La Tercera. Quizá está fogueando a Nicolás Grau para un posible regreso de Boric II y va a decir, bueno, si tú un ministro de Hacienda confiable, no recurrir a los viejos de la concertación. Mira, Nicolás Grau, el 2025, ¿se acuerdan que ya fue ministro de Hacienda? Lo podría reclutar en un eventual gobierno. Son algunas de las teorías que se pusieron sobre la mesa. Pero claro, sorprendió mucho que fuera alguien frente amplista de su coalición y no apeló como a Nicolás Aguirre o alguna figura que le gustara más a Sanhattan, por así decirlo. Sí, lo que pasa es que las figuras no quieren tampoco... Quemarse ya. Claro, además te quedan 7 meses o menos, no sé cuántos meses quedan de gobierno. Es como cuando uno ve a los dirigentes de partidos de fútbol tratando de encontrar un entrenador para 2 partidos de la selección y que ponen además un interino. Y que además no vaya a quedar. Sí, y además, entonces, no es un cargo que asumiría alguien como Nicolás Eizaguirre o como esos big names. Claro, entonces, bueno, pero yo creo que le va a servir a foguear a Nicolás Grau para decir, si Boric vuelve y tengo ministro de Hacienda, quizás tengo a uno en la banca del mismo equipo y no tengo que recurrir al socialismo democrático, que no sabemos si va a existir tampoco en ese tiempo. Así que lo tiene que hacer bien, sí. Sí, porque si no queda... Yo creo que lo tiene que hacer igual nomás, no tiene que... Por eso. Tiene que no... Eso es hacerlo tiene bien. Tiene que dejar los muebles ahí mismo. Ahí. Aguantar. Como perro en bote. Sí. Sí, ya. ¿Buscas ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. Seguimos haciendo 32 minutos Prime en este lunes 25 de agosto y la primera entrevistada de hoy día, Alejandra Matus, es una diputada de la República de origen suizo, pero de nacionalidad chilena. Estamos con Julia Lorena Fríes Monleón,
diputada de la República del Distrito 10, militante del Frente Amplio, para conversar de qué está pasando en Chile, en las elecciones, qué está pasando en el Congreso y qué está pasando también en su campaña, porque usted va nuevamente a la reelección. Bienvenida, diputada Frías. Muchas gracias. Primera vez que me dicen con todos los nombres y todos los apellidos. Sí, ¿no? Así Y de como... memoria, sin repetir ni No, equivocarse. y algo que quizás no toda la gente sabe es que usted nació en Zurich, Suiza. Sí, y me vine muy chiquita para acá y me quedé acá y me nacionalicé porque amo este país. Por eso dije, Sí. de origen suizo, pero de nacionalidad chilena. Totalmente. Así que a celebrar bien ahí el 18 cuando venga, que Toca. me imagino la va a tomar en campaña electoral, pero también en medio de todo este proceso, que es la elección presidencial, la parlamentaria, por cierto, y todo lo que está pasando actualmente en las negociaciones, que ya fueron para la elección de Que ya candidatura. pasó, Sí, que ya digamos. pasaron, pero que tuvieron algunas repercusiones, como por ejemplo el cambio de gabinete, que fue lo que comentamos como noticia primero. ¿Cómo usted está evaluando todo este momento político de elecciones, de final del gobierno de Gabriel Boric, y de también evaluar cómo usted ve el Congreso actual, que también les quedan los últimos meses de la actual legislatura? Bueno, yo creo que lo primero es que hasta hace unos 6 meses atrás no veíamos una oportunidad. Y la verdad es que con las primarias se abrió una oportunidad de pelear el próximo gobierno. La última CADE muestra además que es una elección abierta. Hemos logrado un proceso de unidad no exento de conflictos, por cierto, pero un proyecto, digamos, que suma a una coalición muy amplia, que esperamos que eso vaya acompañado con la construcción de una mayoría social que le dé la posibilidad a Janet Jara de ser la nueva presidenta. Y por supuesto que esa unidad tenía que traducirse también en listas parlamentarias. Se logró no el óptimo de los resultados, pero un buen resultado de todas maneras, en el sentido de que había que conciliar, por una parte, la representatividad que tienen los distintos sectores y partidos políticos con la necesidad de sobrevivencia de los partidos más chicos. Y en esa ecuación no todo resultó tan bien, se produjo esta lista de partidos más chicos y que de todas maneras, digamos, por lo menos hasta la salida del ministro de Agricultura, y todavía no se ha puesto eso en jaque y no se va a poner, que estamos todos detrás de la candidatura de Janet Jara. Se ha criticado, diferentes sectores han criticado la salida de Esteban Valenzuela como consecuencia o represalia contra la Federación Regionalista Social Verde o Verde Social por haber armado esta lista paralela. ¿Cómo ves tú ese acto, ese gesto político? Porque por otro lado, el presidente tiene todo el derecho de contar en su gabinete con los miembros de los partidos vigentes en la coalición y no con los que se van por el lado. Bueno, no se ha dicho directamente que es un acto dijo, de represalia, lo dijo Esteban Valenzuela. Sí. Pero viene cuando uno sale de un gabinete, sale también, no siempre sale feliz, sale con algún cosquilleo, digamos, de malestar. De malestar, Sí. pero... Y más allá, que es cierto lo que dices tú, Ale, de que es una prerrogativa del presidente, por cierto que si la búsqueda era de una lista unitaria, a mí me parece también que aquí estiró un poco el chicle el Frente Regionalista Verde y Acción Humanista, y me parece que eso puede significar que ya no hay confianza política o no suficiente confianza política para mantener un cuadro del FREPS en el primer nivel de confianza. Y esto, de todas maneras, parece que no pone en riesgo que son partidos que de todas maneras van a apoyar a Janet Jara. ¿Cómo ve el equilibrio que tiene que mantener la campaña con lo que está pasando o puede seguir ocurriendo en este tiempo? Todavía queda tiempo de gobierno. ¿Cómo lograr ese equilibrio de hacer una propuesta y no vestirse o no ser influido por lo que pasa en el gobierno?
Yo creo que es un difícil equilibrio porque por un lado, evidentemente, una candidatura de todo el progresismo tiene elementos de continuidad con el gobierno. El programa de Janet muestra eso, que hay continuidad, pero tampoco podemos conformarnos con continuidad del gobierno. Tiene que haber algo más allá, tiene que fijar un horizonte de cambio y de transformación. No puede quedar todo en lo virtuosa, digamos, de la candidata, que lo es, sino que tiene que ser capaz de encantar a sectores que no están dentro del 30% o del 30 y tanto por ciento, que es como el porcentaje duro que tiene la izquierda y parte de la centroizquierda. Tiene que ir más allá, y yo creo que ella ha hablado de crecimiento económico, pero con justicia social, para avanzar en derechos sociales, que yo creo que ese es el horizonte que tenemos en común todo el progresismo y, por cierto, la izquierda. Pues entonces, todavía yo espero que se nutra más el programa a propósito de la gira que está haciendo Janet, levantando las voces de los distintos sectores, y que eso va a consolidar un programa de profundización de las transformaciones. Sí, ahora intentando pasar como este conflicto, que hubo esta polémica con la salida del ministro de Agricultura, Teo Valenzuela, como le dicen sus cercanos, él dijo una cuña en La Tercera que tiene mucho sentido. Dijo que sin la salida del Frente de la Federación Regional de Deber Social y de Acción Humanista, que sumaban de 18 a 20 cupos, no hubiera podido entrar la democracia cristiana, así que más que enojarse deberían prenderle velitas a Mulet y Hirsch. Y si uno lo piensa, igual es un poco verdad, porque si no se hubieran salido, la democracia cristiana, ¿cómo entra? Entonces, si uno hace el ajedrez, como ver dos jugadas más adelante, sirvió para que entrara la democracia cristiana al final. Sí, lo más probable es que en esa ecuación efectivamente la democracia cristiana logró una buena negociación en la lista. Es importante que esté la democracia cristiana porque tiene una historia de la mano del progresismo, eso sin duda, y regalársela a la centro derecha yo creo que no era ningún favor para construir una alianza amplia que está por los cambios, porque estos sectores de la DC que están ahí están por los cambios. Buenchumilla, Proboste, digamos, Erika Edo, todos ellos han demostrado que están en un camino de justicia social, de profundización de la democracia y de derechos sociales al final. Lorena, la incorporación de la ADC también tuvo un costo programático, que es no incluir el aborto sin causales. Tú fuiste, o todavía tienes, no sé si alguna ligazón con la Corporación Humana. Sí. ¿Cómo sientes ese abandono programático? A mí no me gusta. Creo que entiendo el pragmatismo de conciliar, digamos, a todos los actores políticos y de generar una base común, y que en esa base común, por cierto, para la democracia cristiana y quizás para sectores de socialismo democrático no lo ven como oportuno, pero yo soy feminista, soy del movimiento feminista, y esto, más allá de que lo diga un programa, es parte de la lucha del movimiento feminista, y por lo tanto vamos a seguir adelante, sobre todo porque hay una mayoría social que está por el aborto legal con plazos, y hay también, y esperamos que se mantenga, un contingente potente en el Parlamento de feministas que, aunque eso no sea materia de gobierno, lo vamos a seguir promoviendo a través de mociones. Hoy día hay ya un proyecto que se está discutiendo, vamos a seguir con eso. Por cierto que se dificulta si no es parte de la agenda de gobierno, porque ponen las urgencias y todo eso, pero yo creo que siempre he creído que el trabajo parlamentario va de la mano con la presión social que puedan hacer las organizaciones y los movimientos sociales, y en esto las feministas no se van a quedar tranquilas. Justamente en esa línea, lo que usted plantea de que por más allá que no sea un parte del programa de gobierno, esto lo puede impulsar el mismo Parlamento, lo puede impulsar las organizaciones sociales, pero para eso es vital que haya un Parlamento a favor de estas causas. Y lo que pasa actualmente en este momento es que el proyecto de aborto legal no está teniendo el respaldo necesario dentro de cómo está configurado el Parlamento actual. Por eso es vital
cómo se va a configurar el Parlamento, y ahí entramos a lo que viene ahora, que son las elecciones parlamentarias. Usted es diputada e incumbente, va de nuevo a la reelección por el Distrito 10. Sí. Entonces, la necesidad de avanzar en las propuestas progresistas tiene que ver, se juega completamente, además de la presidencial, por cierto, en la parlamentaria. ¿Cómo usted está evaluando que se vislumbra primero su candidatura propia y después el posible panorama de cómo se configura este nuevo Parlamento? Yo creo que para las primarias, quien siempre puso sobre la mesa la necesidad de ir acompañada por una mayoría parlamentaria fue Janet Jara. Y creo que eso es clave para detener, digamos, un retroceso conservador que vamos a tener si eventualmente sale Kast, y que va a afectar por sobre todo no solo a los sectores más postergados, sino que también a las mujeres. Lo hemos visto en estos últimos 3 años en el Parlamento. Dicho eso, va a ser una elección dura. Y va a ser una elección dura porque estamos en el otro lado de la cuerda, pues. Estamos con una corriente muy fuerte de extrema derecha, que no es solo en Chile, que es en general en todos los países occidentales, que están construyendo una hegemonía cultural que deshace lo que veníamos sosteniendo, por ejemplo, desde el movimiento feminista, y no creo tampoco que haya tanta conciencia del retroceso que puede significar Kast. Yo lo pongo en términos generacionales, para nosotros es muy duro lo que se puede venir. Es como, ya no estoy para repetir un ciclo, digamos, de represión, de exclusión, de xenofobia, de discursos de odio como los hubo durante la dictadura, pero ahora barnizado de un sistema democrático que se vale de las elecciones y después se olvida de las instituciones democráticas, que es lo que está pasando con esta idea de las democracias iliberales. Pero creo que por lo mismo hay que conversar mucho. Estas no son campañas, yo espero, no son campañas de volanteo solamente, son campañas de mucha conversación con la gente, de mostrar cómo esto puede retroceder. O sea, un programa como el de Kast, que lo que te dice es que va a recortar el seguro social, el aporte que se le da a los trabajadores, que va a afectar a 1.400.000 trabajadores. Eso no tiene que llegar a la gente. Y creo que por esa vía, y confiando en el pueblo chileno, que es bien sabio para sus cosas, de la oportunidad de construir esa mayoría parlamentaria que le ponga tope y líneas rojas a un eventual gobierno de derecha. Ahora, ¿bastará para ofrecer una alternativa de gobierno simplemente decir tenemos que evitar que Kast haga XZ? ¿Cuál crees tú que debiera ser la propuesta o qué le puede ofrecer de nuevo o de interesante o de épico esta coalición al pueblo chileno? Esa es buena pregunta. Todavía creo que está en construcción esa épica. La tuvimos en el momento de las primarias. Yo creo que ahora hay que trabajarla de nuevo. No basta con decir esto es grave si retrocedemos, pero sí creo que lo que está en juego son formas de convivencia, y lo que todo el mundo dice, ¿no? En las elecciones hay que ofrecer un futuro. Y yo creo que lo que puede ofrecer esta coalición es un Chile, de verdad un Chile más amable, un Chile que se preocupa por las otras personas, que no deja a las personas solas. Yo sé que parecen slogan, pero son súper cotidianos. La gente sufre hoy día de soledad, no solo de que no llega al fin de mes, no solo de que está angustiada por los niveles de inseguridad, de percepción de inseguridad más que de los datos reales, sino que porque siente que nadie la apaña. Y yo creo que la construcción de ese relato de un Chile, como decía la Janet, un Chile amoroso versus la política de la crueldad, de lo deshumanizante, de la exclusión, sí es algo que puede enganchar a la gente y sacarla de la frustración y la rabia. Uno entiende perfectamente que la gente
la gente siempre quiere un cambio. La gente como concepto siempre quiere mejora. Por ende, en los contextos... La derecha no, la derecha siempre mira para atrás. Sí, no, claro, pero es que... Sí, pero igual lo está ofreciendo como cambio de este gobierno. El cambio de ciclo. Entonces siempre el que actualmente es gobierno siempre parte de atrás porque no puede ofrecer un cambio, porque conceptualmente es lo mismo. Solo conceptualmente, obviamente pueden haber distintas matices de lo que se está poniendo como oferta de país en una elección. Pero yo le quiero hacer esta pregunta a propósito de como la desazón que hay en mucha población que usted lo vive en el día a día dentro del distrito 10, que uno siempre puede decir, oye, pero eso es de Providencia, es de Ñuñoa, pero ahí también está Santiago Centro, está La Granja, San Joaquín, Macul, entonces hay sectores populares, que entonces uno puede ver mucho del Chile real, del que se plantea en esas comunas, y seguro usted lo ve en las semanas distritales o en las conversaciones que tiene con la gente. Entonces, pareciera, dígame si usted palpa esto, de que la gente no pone adelante defender lo ganado, que es como derechos, libertades, avances democráticos, porque se ¿sabes qué? ¿De qué me sirve eso si me hacen portonazos, si no puedo salir a la calle, si me roban en cualquier parte? Yo estoy dispuesto a sacrificar eso para que me dejen de asaltar, para que me pongan seguridad todo el tiempo. ¿Usted siente que así? Porque yo tuve la suerte de salir de Chile hace mucha gente y la gente está dispuesta a transar todas esas libertades que el progresismo defiende en pos de seguridad. Hace el intercambio, pasando. Sí. Sí, y también pasa, y a mí eso me asusta. Yo soy defensora de derechos humanos, por lo tanto entiendo que la seguridad y los derechos humanos van de la mano, es el límite democrático, digamos, del ejercicio de la garantía de seguridad, y se puede, o sea, y mi trabajo ha sido justamente conversar cómo esas dos cosas van de la mano, cómo cuando hablamos de, mire, esto es pasarse 3 pueblos en materia de seguridad, no es porque a mí se me ocurra porque hay un principio de autoridad en materia de derechos humanos, sino que porque el día de mañana a esa señora, al hijo que está en la plaza, que tiene un par de tatuajes, por el solo hecho de tener tatuajes se lo van a llevar eventualmente preso y puede efectivamente terminar siendo sancionado por cuestiones en las que no participó, o porque estamos poniéndole demasiado énfasis a meter a gente a la cárcel en vez de prevenir que los jóvenes, por ejemplo, sean reclutados por el narcotráfico, o porque las armas no nos llevan a ninguna parte, sino que aumentan los niveles de delitos violentos y no estamos haciendo lo suficiente para desarmar a aquellos que creen que con un arma yo me defiendo, porque todo esto además se vive en solitario, no se vive en términos de comunidad y de construcción de comunidad. Y para mí ese es el mensaje con el que hay que llegar, y es va en el contrasentido de lo que la mayoría quiere, pero uno no está, y ese es mi gran reclamo de la actividad partidaria, no está solo para amplificar los dolores y las necesidades que tiene el pueblo de Chile, está también para dar una cierta dirección y para marcar ciertos límites que están dentro de lo que uno entiende que es una visión de país. Eso a uno le puede ir bien, le puede ir mal, pero por lo menos creo que hay que conciliar eso y no caer en el populismo legislativo que hemos estado viendo, por lo menos en este último periodo en el Parlamento. Lorena Fríes, diputada, abogada, chilena. Muchas gracias por acompañarnos en 32 Minutos Prime. También, me imagino, cuéntenos también para quienes son del Distrito 10, para que conozcan su candidatura, cómo va a estar moviéndose, cómo va a ser reelección, para que también estén atentos porque va a estar en la papeleta. Estoy en la papeleta. El Frente Amplio es la primera, son los primeros nombres, digamos, dentro de la prelación dentro de esa papeleta, y por cierto que voy a trabajar los temas con los que he trabajado este tiempo, que es seguridad, que es derechos humanos, que es derechos de las mujeres
mujeres y democracia y participación política. Esos han sido mis temas de ahora. Quiero seguir trabajando, lo he trabajado harto con la comunidad. Siempre hay una demanda de los parlamentarios que seamos como medio alcalde, por lo tanto mucha gestión territorial, y nada, pues yo espero que la gente con la que he trabajado y el hecho de haber mantenido la bandera de los derechos humanos en el Parlamento sean también un apoyo para salir electa. Mucho éxito y muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Chao, Ale. Chao. Y ahora continuamos con las noticias. ¿Cómo se vio la primera semana de las campañas presidenciales? Luego de finalizar el periodo de inscripción, la semana pasada, los 8 candidatos que llegarán a la papeleta en noviembre comenzaron su campaña oficial. La candidata de la centroizquierda, y la izquierda también, y parte del centro, Janet Jara, presentó los lineamientos programáticos con que enfrentará la primera vuelta bajo el lema Un Chile que cumple. El documento, que estuvo bajo intenso escrutinio en la semana, omitió, por ejemplo, incorporar el aborto sin causales. Jara explicó que estas y otras decisiones programáticas buscan mantener la cohesión de la alianza oficialista. Nosotros somos una alianza de centro-izquierda. En los temas valóricos hay una diferencia con la democracia cristiana, así que en este programa no se va a abordar, explicó. En tanto, desde el paso fronterizo Chacayuta, en la región de Arica, la banderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, inició su campaña y lo que será su gira por Chile. De acuerdo a la candidata, la gira, donde la inició en ese lugar, la inició ahí para comunicarle a la población chilena que la mayor preocupación de su gobierno estará puesto en las fronteras. El candidato de republicano José Antonio Kast realizó el lanzamiento de su campaña en Antofagasta. El exdiputado dijo que partía allí porque Santiago no es Chile. Además, el republicano se encargó de criticar a Jara al comienzo de su discurso. ¿Qué tenemos al frente? ¿Qué nos ofrece la candidata del gobierno? Al frente tenemos a la heredera de Gabriel Boric, la heredera de las mentiras, la heredera de la incompetencia, dijo. En cuanto a los programas, Matei apeló a la experiencia y a sus equipos en contraste con Kast. Dijo, quiero ser clara, no vengo a administrar una crisis, vengo a hacerme cargo porque sé lo que significa gobernar y sé cómo hacerlo, con orden, equipos técnicos experimentados y sentido de urgencia. Además, al ser consultada Evelyn Rose sobre el programa de gobierno, presentado por su contendor del Partido Republicano, Kast, la gremialista respondió, cualquiera que lo mire verá que el mío es 10 veces mejor. Kast, en tanto, también disparó indirectamente a Matei. Las emergencias no se enfrentan con medidas tibias, dijo, y agregó, para enfrentar estas urgencias implementaremos un gobierno de emergencia que se haga cargo del Estado, que se ha vuelto ineficaz, sin complejos. Yo que estuve un poco perdido del acontecer en este mes, me parece que no ha cambiado la estrategia de Evelyn Matei, que va tercera en la encuesta y por ende no estaría pasando al balotaje, a la segunda vuelta, a la final, me gusta decirlo a mí porque lo veo todo en medios términos como de deportivos. Evelyn Matei está apelando a diferenciarse de Kast para tratar de quitarle algo de la torta del electorado de derecha, pero parece que aún así no le alcanza. ¿Veis que está correcta la estrategia? Tú que hayas estado acá y siguiéndolo. No sé, yo creo que guardando todas las distancias en la analogía, Evelyn es a Carolina Toá, lo que Kast es a Janet Jara. O sea, ellos no tuvieron primaria y están en esta competencia interna por las adhesiones en su sector. Pero Evelyn Matei, que llevaba la posición dominante durante mucho tiempo y sola, ahora aparece el candidato nuevo para el sector con una oferta más atractiva para las personas de derecha, y Evelyn Matei no logra ubicar un espacio propio. No lo puede encontrar hacia el centro porque no es de centro. Porque ese es el problema de Evelyn Matei, que Evelyn Matei también es de derecha, no es una candidata de centro-derecha. Ella es una mujer de derecha que tendrá sus matices de diferenciación con Kast,
pero la apretáis un poquito, igual es pinochetista, igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia real entre los dos candidatos? No hay, y eso hasta ahora el electorado, por lo menos en las encuestas, hay que ver que hay que tomársela también con su grano de sal, parece preferir este rostro masculino de Sí. Kast al de O sea, a al mí de me parece Evelyn muy Matei, difícil sí. ver cómo lo da vuelta Evelyn Matei. Yo vi que este fin de semana incorporó voceros que venían de la ex concertación. Venían de Demócratas y Amarillo. Carlos Maldonado, el ministro de Justicia, va a ser coordinador de UNE Las Áreas. También entró, ¿cómo se llama? El presidente del Metro del 2019, Clemente Pérez. Clemente Pérez Clemente también Pérez. entró, ¿te El que acordás? dijo, El "Esto que no dijo, prendió, esto chiquillo". no prendió, chiquillo, y justamente prendió. Y más encima es muy tonto, porque prendió a propósito que dijo eso. Claro. Entonces, Sí. Como eh, que prendió la llama. Claro, prendió la llama. Entonces está sumando gente de la ex concertación que hoy en día nosotros los miramos y digo, son gente de derecha. Pero para el imaginario quizás de la gente que no está tan metida en el día de la política, estás reclutando gente que viene del mundo de la ex centroizquierda. Entonces parece que quiere tirar para allá, pero también está tratando de no soltar 100% al electorado más duro. Entonces ahí queda como no tira para ningún lado al final, se queda donde mismo. Claro, y además que no está tarde, porque ella podría haber diseñado una campaña más de centro derecha y generar el cordón sanitario y diferenciarse con una derecha democrática. Por Podría. ejemplo, mira, pero ya es tarde. Sí, una asesoría gratuita, mira, para gente que no es tan de izquierda, Sí. que no quiere a los comunistas, no, nada con los comunistas. La Evelyn Matei podría decir, ¿sabéis qué? Yo puede que no sea de izquierda, pero no soy autoritarismo. Claro. Vote por mí para defender la democracia. Y te juro que se lleva todo un electorado gigante, concertacionista, pero no, pues está haciéndole guiño al pinochetismo clásico, ella misma se ha mostrado pinochetista. Entonces alguien que es de centro izquierda, o incluso centro derecha democrática, te dice, oye, ella es igual de autoritaria. Entonces quizás podría haber tomado una alternativa de defensora del proyecto democrático, más allá de ser de izquierda o derecha, pero no, pues no terminó de tomar ninguna, u otra. Podría haberse puesto más autoritaria, pero es que tampoco lo hubiera sido porque está Kaiser y está Kast. No, porque ahí está el original, pues ella siempre va a ser Claro. la copia. Pero Entonces, tomó sí, malas sí. decisiones que a mi parecer no le va a alcanzar para llegar a la segunda vuelta. Sí, pues. Tal vez. Bueno, uno nunca sabe porque quedan, ¿cuántos meses? ¿3, 4 meses? Sí, puede pasar cualquier cosa. Y yo creo que esto se va a jugar en los errores. Claro, Sí, sí, no en tanto en la destreza de los no, delanteros, no sino tanto, en los errores en la defensa. Los errores, así, en el autogol. Sí. Claro, o sea, Kast ha estado muy comedido, muy controlado y le ha resultado para subir la encuesta, pero en cuanto Kast diga lo que realmente piensa, Es que se ven en los debates, po. claro, y ya ese y otro ahí, momento del claro, partido. y ahí se te desinfla el globo. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a estar atentos. Seguimos haciendo 32 minutos. Oye, pero no comentamos la campaña de quién? Jara, po. Ah, de Jara, verdad, perdón, es que todavía vengo con el jet lag. Jara, cuéntame tú, pues si yo estaba fuera de Chile. Jara ya como que logró salir de los traspiés de que se recordaba, no se Vi que recordaba. eso, sí. vi mucho error no forzado en el tema de la... Pero a mí me parece que hay un problema con la confección de este nuevo programa que es un programa de los mínimos comunes y se ponen temas en los que están de acuerdo desde el Partido Comunista a la democracia cristiana, que es nada, es casi nada. Estamos de acuerdo en seguir con lo que tenemos, pero no hay una apuesta, una osadía de decir, esto vamos a plantear. Entonces, a mí me parece que eso le quita atractivo Sí, a la campaña. pero es que yo creo de esto Jara. también desde el punto de vista muy estratega, muy de avanzar de ronda, por decirlo así, más que de jugar bonito, creo que Jara tiene que apostar a llegar al balotaje. Más que como y ahí se juega otro partido, se juegan otra idea, otras perspectivas, podéis plantear un clivaje mucho más defender las libertades individuales. Ahí son otros. Entonces, yo creo que más que tratar de subir tanto en la encuesta, que no va a decir, oye, está bajando, es fijarte que no perdáis el salir primero o segundo. Cualquiera de los dos nos sirve, porque con los dos pasáis a la última instancia. Claro, pero también podría ser, también se corre el riesgo de que Kast gane en primera vuelta. Ah, tú lo veías así. O sea, es que yo creo que si no hay suficiente atractivo, es un riesgo. Claro, Es un pero riesgo. estoy haciendo cálculos matemáticos, pero el Sí. 30% de base del presidente Boric no como que blinda esa posibilidad un poco. No, es que tampoco creo que puedas contar tanto con ese
Porque, por ejemplo, abandonar banderas que son importantes para ese 30% puede hacer que la gente se quiera quedar en la casa ese día. Claro. Bueno, y hay gente Sí. hay gente que es más identitaria que pragmática, que va a decir, No, pero filo, sí, no me importa, voy a tratar de defender como el proyecto democrático. No, abandono el aborto. Me voy con Marco Enrique Minami o con el profe O Artés, no no voy, sé. o no voto. O no voto. Bueno, pero Sí. no queda obligatorio. Sí, pues, pero es obligatorio y puedes ir a Y- marcar nulo. Puedes, Sí, parece que no hay tanta multa tampoco. Hay todo un tema ahí que nuevamente me he perdido por mi. Sí, no, sí hay multa y desplazamiento. todo, pero la gente puede desafectarse. Y el voto migrante que también va a jugar ahí un rol necesitas relevante. todos los votos. Sí. Necesitas todos los votos. Complejo escenario, po. Sí. Complejo escenario para todos. Menos Pacas que siguen la pole position. Creo que el que más se vislumbra hasta ahora. Pero como dijimos, todo puede pasar en 3 Todo meses. puede que pasar, todo puede pasar. sigue abierto. Continuamos haciendo 32 minutos en esta noche de lunes 25 de agosto. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costadoro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Bueno, y para continuar hablando de la campaña, las pequeñeces, grandeces políticas, estamos con la analista política Marta Lagos, que hace tiempo que no venía y estamos felices de tenerla. ¿Cómo estás? Mucho gusto, un gusto estar aquí. Marta, ¿cómo estábamos hablando de que uno puede hablar de pequeños detalles? Todos los lunes tenemos una escaramuza para disectar, porque parece que políticamente no pasa mucho. ¿En qué nos vamos a entretener estos 4 meses de campaña? Porque parece que ya las cartas están echadas. ¿Cómo ves el panorama? Mira, sí, yo creo que todo cambia para que todo quede igual, pero al final todo cambia. ¿Ah? A mí me da la sensación de que bueno, con la mentira se puede instalar el nazismo, ¿no es cierto? Con la mentira se puede instalar el populismo, con la mentira se puede instalar la no democracia. Y yo creo que nosotros de aquí de alguna manera estamos validando la mentira con las redes sociales, con la famosa discusión de los bots. Da la impresión de que ninguna discusión es lo suficientemente importante para que haga una diferencia. ¿Y cuáles son las mentiras más perversoras que ves en este minuto? Bueno, yo creo que la peor de las mentiras es que hoy día no se distingue la verdad de la mentira. Entonces, estamos en un mundo donde cada cual inventa su propia realidad en función de algunas mentiras y algunas verdades, ¿no? Y no hay nada más difícil que convencer Es muy fácil engañar a alguien con una mentira, pero es muy difícil sacar a esa persona de la mentira y hacerla ver que está viviendo o creyendo en una mentira. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado con la política y se han instalado mentiras que van a determinar. Yo creo que esta elección presidencial es producto de la mentira. Es producto de un montón de mentiras que son consecuencias no de un gobierno, no de una persona, sino que de un periodo de la historia de Chile donde hemos ido lentamente aceptando. Aceptamos, ¿no es cierto?, que validar la dictadura, ¿no es cierto? La dictadura se validó y apareció como algo, y después de la celebración de los 50 años, la dictadura estuvo aún más validada. Hoy día nadie le da vergüenza decir que es pinochetista. Hace 10 años atrás lo decían pa' callado en su casa. Entonces se han ido instalando estas cosas. Por supuesto que la dictadura no es una mentira, pero son estas realidades, ¿no es cierto?, que van en contra de los tiempos. ¿Ah? Son realidades que van en contra de los tiempos. Cuando la gente no se da cuenta de lo que significa el Estado de Derecho,
las libertades cívicas, los derechos sociales, cuando todo eso quedó diluido en una discusión donde la gente no entiende cuál es la verdad y cuál es la mentira y cuáles son las metas, porque los partidos políticos hoy día no tienen metas, entonces no sabemos cuál es el futuro. ¿Dónde está la visión de la derecha? No, lo que hay son unos militares que tienen que salir a la calle para parar la delincuencia del día de hoy, pero no pasado mañana. Entonces me parece que es ahí también donde hay una mentira, porque el futuro no es hoy. Y da la impresión de que la política se basa en el futuro que es hoy. ¿Sacaron o no sacaron las cositas de Makes? ¿Dejaron o no pescaron o no pescaron a los que se salieron de Valparaíso, de la cárcel? Que sucede cosas insólitas, ¿no es cierto? Porque no es un triunfo para nadie pescar a unos delincuentes que se salieron de la cárcel. Yo encuentro que eso es una no noticia. O sea, es una vergüenza más bien. Entonces, y así, todas las cosas se van tergiversando. Creo que vivimos en un mundo tergiversado donde las decisiones y los comportamientos se toman en función de esa tergiversación. Marta, usted se dedica a la encuesta, fundó Latino Barómetro, Mori Chile, es coordinadora de Global Barometer, es miembro del directorio del Estudio Mundial de Valor, entonces yo creo que tiene la capacidad suficiente para entender esto. Usted plantea la tergiversación, la mentira, y yo como ciudadano digo, yo igual creo en la capacidad que tenemos las personas de discernir lo que usted dice, la verdad de la mentira, tergiversada de lo que no. Pero parece que en el mundo actual la fake news como que gobierna a las personas, como que pareciera que las personas no tienen esa capacidad. Usted que monitorea las sensaciones de las personas, el termómetro de cómo la calle, la sociedad está evaluando lo que pasa, ¿somos así de susceptibles los seres humanos, las personas, los ciudadanos, a la tergiversación? ¿No tenemos la capacidad de darse cuenta que nos están tergiversando? En eso se basa también quizás la crisis democrática, que nos falta capacidad cognitiva nosotros para poder discernir y así ser parte del proceso democrático. Mira, yo tengo un gigantesco respeto por el elector chileno. Creo que el 5 de octubre, el 5 de octubre del 88, el elector chileno dijo, señores, ustedes no me venden pomá, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque en contra de toda la mentira de los medios de comunicación dominados por el Pinochet y por la dictadura, fueron capaces de votar en contra, ¿ya? Pero entre ese Chile, que era un Chile, yo te diría, no maleado, y el Chile de hoy, donde se ha producido una especie de alejamiento de la política. El 70% de la gente no le interesa la política y se rige por los fetiches, las consignas, los titulares. La gente en Chile vive en redes. Son unas redes que son la familia, los amigos, los vecinos, a los cuales tú les crees porque los conoces, porque interactúas con ellos, digamos, de manera regular, ¿ya? Lo que está más allá de las redes no se cree. Entonces, estamos viviendo situaciones, digamos, societal y políticamente muy poco regulares, muy poco ortodoxas. Y en esas circunstancias la gente vive esa realidad. Entonces, ¿cuál es la capacidad de la persona para discernir? Yo estoy hablando del elector normal, para discernir si acaso lo que le está contando Jara es mentira o lo que le está contando Kast es mentira. No tiene ninguna posibilidad, porque los medios de comunicación son tildados. Entonces, esto no es un problema de la capacidad del chileno de discernir, sino que en la teoría social, cuando tú estás en una manifestación, el circo romano, ¿no es cierto?, y hay movimientos de masa, es muy difícil ir en contra de lo que hace la masa, ¿no? O sea, si se levanta el dedo o se baja el dedo, vida o muerte. Eso no tiene que ver con la acción individual, tiene que ver con la acción colectiva de la masa. Y lo que sucede hoy día con las redes sociales y los medios de comunicación es eso. Es muy difícil que una persona sea capaz de ir en contra de los dedos que van para arriba o los dedos que van para abajo. Si una sola persona en el circo romano levanta el dedo, nadie la va a ver. Es lo mismo que pasa hoy. Entonces, se producen esas grandes tsunamis, si tú quieres, de información, donde se instalan verdades que son falsas, ¿ya? O sea, las verdades que se instalan por percepción, la percepción puede ser una realidad, eso puede ser falso. Y yo creo que ese es el fenómeno social político que estamos viviendo hoy día, que no tiene que ver con la acción individual.
Y hoy día se escribe, y hay mucha literatura que se está empezando a escribir sobre las personas que votan en contra de sus propios intereses. Votan en contra de sus propios intereses justamente por este fenómeno donde no se distingue bien qué es lo que esa persona está eligiendo, ¿no? Ahora, antiguamente, y voy a hablar de los medios de comunicación, que son los grandes mediatizadores de esto que construimos como verdad. En dictadura, tú lo decías muy bien, en dictadura todos los medios mentían. Entonces, Exacto. en Chile no se ha dado la dicotomía así como que se plantea en Estados Unidos, los medios tradicionales informan la verdad, las redes sociales mienten. En Chile han mentido todos. Entonces, y a pesar de eso, tal como tú señalas, a pesar de ese control mediático, de control también en la educación, en toda, digamos, la esfera pública, la población fue capaz de discernir que sí o que no, o de votar la dictadura en un acto democrático. Y incluso después, podríamos decir, después de los líderes políticos, porque la gente se empezó a inscribir antes que los líderes políticos decidieran Exacto, si había que sí, llamar a inscribirse sí, o no. La sí, gente se sí. fue a inscribir y ahí dijeron, bueno, vamos por el no, pero ¿dónde está el liderazgo político? Porque uno puede decir, ya, los medios de comunicación mienten, sí, siempre han mentido. No, esto no es nuevo, esto es como parte del territorio, no es que empezaron a mentir ahora. Siempre han mentido en el sentido de que los medios, pues sobre todo los medios tradicionales, grandes, están hechos para favorecer a los amigos y matar al enemigo, digamos. Son medios doctrinarios, no son medios que buscan la verdad. Y que siempre ha sido el contrapunto, el liderazgo político de determinados sectores donde dice, oiga, usted, no sé, pues, está mintiendo. O sí se violaron los derechos humanos. Aquí está la mamá de los desaparecidos. ¿Qué pasa ahora en el Chile actual? ¿Dónde está el liderazgo político? Sí, mira, antes de entrar al tema del liderazgo, yo creo que es muy importante ver la diferencia entre ese Chile del 88, donde la gente se inscribió voluntariamente y digamos, por iniciativa propia, y el de hoy, es que en ese momento la gente vivía en redes que tenían una congruencia moral, ética, que correspondía a algún concepto político. Hoy día la gente vive en redes mucho más pequeñas que están, yo te diría, aisladas de lo colectivo. Lo colectivo se desarmó. Ya, ¿por culpa de quién? Mira, lo colectivo se desarmó por, bueno, está la tesis de la modernización, ¿no es cierto?, que dicen que la modernización desarma las ligaduras entre las personas y hace que la gente corra por sí sola, ¿no es cierto?, compitiendo el uno con otro quién es el que tiene más bienes. ¿Ya? Aquí se produjo una gran ola de materialismo donde la gente empezó a adquirir bienes de consumo, se produjo una democratización de los bienes de consumo, se produjo una disminución de la pobreza, aumentó la clase media, etc. Ese proceso no vino acompañado de un proceso político-social que permitiera la construcción de ideales a largo plazo ideológicos. La izquierda lo hizo pésimo. O sea, la izquierda lo ha hecho muy mal porque la izquierda ha validado la individualización. Ahora las carreras son personales. Todos los días aparecen los nombres de personas que están haciendo cosas. No aparece nada de lo colectivo. Lo colectivo dejó de existir. Entonces, el problema hoy día es ese. El problema es que no tenemos... Bueno, y cuando uno llega a los liderazgos, nunca se sabe cuál es la gallina y cuál es el huevo, ¿no es cierto? Sí. El liderazgo deja de tener relevancia, porque no tiene a quién conducir, porque no es capaz de representar, de aunar criterios. Entonces la gente quiere su casa, quiere su plata, quiere su destino. Y cuando viene un señor, ¿cierto?, en el año 21 y que dice mi plata, mi casa, gana. ¿Por qué? Porque es un lema sencillo que la gente puede identificar, aunque sea mentira. A eso voy. Entonces, los liderazgos hoy día son consignas, son fetiches, son imágenes, no son personas. Y yo creo que esa transformación del liderazgo en la instalación de
En eso consisten los liderazgos. La gente sigue hoy día no los liderazgos de personas, sino que los liderazgos de mensajes. Mensajes muy inteligentemente creados para simplificarle la vida a la gente y que la gente diga, yo eso es lo que quiero. Entonces te venden la foto de la hamburguesa perfecta y cuando te la entregan es una cosa chuñuscada, grasienta, mojada, que no se puede comer. Esa es la diferencia en la realidad con la de aquel tiempo. Claro. Pero actualmente estamos jugando en esas reglas del juego, en esa cancha. Y por ejemplo, hoy en día una candidatura como la de Janet Jara, que es una candidata militante del Partido Comunista, que representa al oficialismo, al progresismo en todo su arco hoy en día, tiene que jugar en esa misma liga, tiene que venderse como se vende una hamburguesa del McDonald's. O sea, tiene que también jugar en el eslogan, tiene que jugar también en el mensaje corto, pequeño, porque hoy en día con el TikTok, con las redes sociales, hoy en día también con el chat GPT, que también empieza toda nuestra mente a configurarse en función de ese tipo de mensaje. Nos está costando mucho hoy en día a muchas personas leer un libro, porque como estamos en el celular y estamos acostumbrados a reels de 1 minuto, la cognición empieza a cambiar como sus momentos de atención. Entonces, una candidatura de izquierdas como Janet Jara, ¿cómo puede surfear ese mundo? Este mundo realmente. Bueno, yo creo que el peor de los consejos sería seguir la corriente de para donde va ese perverso desarrollo. Porque creo que con eso solamente puede perder. O sea, cualquiera que se sube a este carro y no vaya ganando, se sube a un carro perdedor. Yo creo que hoy día la única manera de formar liderazgo es romper eso, o sea, para poder, digamos, si uno quiere decirlo, tener liderazgo, hay que romper esas reglas, ¿no es cierto?, de que hay que, ¿no? No hay que. Efectivamente, la inteligencia artificial juega un papel, pero no hay nada más potente que la voluntad humana. Y yo creo que aquí se sacan demasiados, a ver, ¿cómo ponerlo?, ecuaciones en la política. Se sacan demasiados resultados racionales. Cálculos se llama eso. Cálculos, muchas gracias. ¿Ya? Demasiado cálculo, ¿ya? Va a ponerlo bien bruto, ¿ya? Y el sacar cálculos nos lleva a conducir. Lo que ha sucedido, yo creo, en los últimos 10 años, desde el terremoto, con estas alternancias que hemos tenido, Piñera, Bachelet, es precisamente eso. Es que hemos perdido la capacidad de negarnos a seguir la corriente. No hay ningún político que deje de seguir la corriente. Entonces la gente va adelante, las encuestas, tú te das cuenta que llegan a la oficina un encuestador y le dicen, a ver, ¿qué le diría usted al presidente de la República para que solucione el problema de el narcotráfico, la delincuencia o lo que sea? A ver, cuando un político llega a preguntarle a un encuestador que le pregunte a la gente, estamos perdidos. Porque el político lo que tiene que hacer es conducir a la opinión pública, no preguntarle. Tú te has fijado que salen, dice, el 89% de los chilenos dice que hay que pintar todas las paredes verdes. Entonces salen los políticos a pintar las paredes verdes. Esa cuestión no funciona. No funciona. La conducción consiste justamente en decirle, mire señor, no hay que pintar las paredes verdes, la pared tiene que ser blanca, por A, por B o por C. Eso no está sucediendo. No hay nadie que se atreva a contradecir una maldita encuesta, aunque sea mala, esté tergiversada, la pregunta esté mal hecha, la muestra no corresponda, da lo mismo. Es verdad, nadie lo sabe. Aparece un número y todo el mundo dice, es que tú no sabes que el 70% de la gente dice pío. Entonces hay que cantar pío. Ahora, esa es la otra pregunta. Ya vimos en los medios de comunicación. ¿Qué papel están jugando las encuestas en este ecosistema político que pasamos de la encuesta trimestral del CEP a la encuesta semanal CADEM y de una serie de otros que hacen también y se nutren los periodistas o los medios de la encuesta, los políticos de la encuesta, y la encuesta está en los correos el domingo en la noche y es como el nuevo... la nueva droga. En la misa. La misa, claro. En la misa domingo, exacto. La misa del domingo. Bueno, en primer lugar yo creo que eso le importa a 4 personas, que son las 4 manzanas de Santiago. No sé, serán 1.000 personas, 2.000, no sé, a lo mejor son 5.000. ¿Ya? Yo creo que hoy día las encuestas están jugando un papel de protagonismo
son una persona, son un liderazgo, son un instrumento de manipulación política. O sea, las encuestas dejaron de ser, yo creo, ese instrumento por el cual la gente, uno trataba de averiguar qué es lo que está pasando en la sociedad. Ya nadie hace preguntas ni investigación con las encuestas sobre cómo está la sociedad chilena, para dónde quiere ir la gente, qué es lo que opina la gente. No, aquí son puras preguntas políticas que tienen que ver con titulares y que tienen que ver con esta construcción de esta realidad que es beneficiosa para un grupo u otro grupo. ¿Ah? Entonces me parece que el modelo de encuestas que tiene Chile, que son encuestas gratis, de la cual yo participé y sigo participando, ¿no es cierto? Uno publica encuestas gratis que no hay ningún actor específico que las pague, y no existen las encuestas encargadas. No existen las encuestas de intención de voto encargadas Claro. ¿no? Los partidos no tienen una encuestadora al cual le encargan, como suele suceder en otras partes del mundo. El gobierno no tiene encuestadoras, los medios de comunicación no tienen encuestadoras, y por lo tanto todas las encuestas son voluntarias. ¿Qué es lo que significa eso? Significa, primero, que son encuestas baratas. O sea, Claro. es el mínimo de No lo me que se pida hace. calidad. No, ¿por qué? Porque evidentemente que si uno quiere hacer una encuesta de intención de voto ortodoxa, hay que invertir muchísimo dinero. Y ese dinero una persona no lo invierte gratuitamente a menos que tenga un encargo. Y ese encargo Claro. aquí en Chile no existe. Entonces, yo encuentro que mis colegas encuestadores son unos magos porque intentan, ¿no es cierto?, auscultar la intención de voto con un mínimo minimorum, ¿ya? Tan mal no lo hacen, pero no es lo que hay que hacer. Entonces, este patrón de encuestas que tenemos en Chile es una cuestión que no existe en ninguna parte del mundo. La encuesta lo hacen gratis, ¿por qué? ¿Cuál es la Mira, motivación? a ver, nosotros por ejemplo, publicamos durante 35 años una cosa que se llamaba el barómetro CER, que cada 3 meses, ¿no es cierto?, teníamos una encuesta que medía para dónde iba la sociedad chilena, ¿ya? Pero era una encuesta sociológica, que por supuesto en la época de elecciones preguntaba por la intención de voto. Claro. Esa encuesta era un ómnibus, estaba, digamos, financiada por los distintos miembros que ponían preguntas en el cuestionario y tenía una parte que era la parte política que se publicaba. Son distintos los modelos que hay, ese es el modelo que teníamos nosotros. Pero, mira, se hace porque hay una demanda. Hay una demanda de información hacia los encuestadores. Entonces los encuestadores se consiguen algunos auspiciadores, algunas preguntas en un ómnibus, etcétera. Méndez, por ejemplo, hizo durante años un ómnibus para poder publicar, y primero la financió el CEP, Sí. y después la financiaron empresarios, pero no la política. Te das cuenta que hay una distorsión ahí. No, pero por eso, tiene que haber algún interés. Yo me imagino que CADEM no la hace por altruismo. Lo más probable es que CADEM tenga un grupo de empresarios que financian la encuesta. Y por lo tanto, a ver, mira, las encuestas son, o sea, el papel del encuestador es hacerle preguntas al poder. Ese papel de hacerle preguntas al poder se perdió aquí. Yo creo que lo perdieron los medios de comunicación y lo perdieron las encuestas. ¿Por qué? Porque el objetivo de las encuestas que se publican no es, como ya dije, sino que es más bien, bueno, existir, salir en los titulares, ser invitado a comentar los números, y cada uno trata de hacer, por supuesto, lo mejor posible en el reflejo de las preguntas que se hacen. Yo te diría que hoy día de las encuestas más interesantes que hay, la encuesta Criteria, que hace preguntas que son un poquitito más allá de estos fetiches, ¿no es cierto?, de manera regular. Pero la verdad es que no se puede hacer un trabajo como se debería hacer si no hay un encargo. Entiendo perfectamente. Ya, entonces, los medios de comunicación, las encuestas, los políticos también los repasamos, que también los liderazgos que actualmente están tienen que volverse en un eslogan. La ciudadanía también la vimos. Entonces, todos estos actores que conforman una sociedad democrática, una sociedad que dialoga, que crea un clima donde podemos conversar, dialogar, debatir, vivir en tranquilidad, están entredichos en este momento por amenazas, no solo en Chile, sino que en el mundo, de gobiernos autoritarios. ¿Cómo puede ser, ya para ir redondeando la conversación,
de que todos estos actores más o menos están perdiendo, por un lado, la ciudadanía, capacidad de comprender y visualizar cuando está siendo manipulado, que, como dice Lala, es verdad, siempre ha existido, pero que a veces hoy día con las redes sociales y ciertas tecnologías están impulsadas aún más. Los políticos también yendo a la cola de lo que plantean las encuestas, unas encuestas que también tienen objetivos no poco claros y no son de baja calidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos conduce esta no conducción? Bueno, yo creo que nos conduce a esta polarización donde Chile está a punto de querer elegir a un autócrata absolutamente reaccionario. Yo no diría fascista, porque el fascismo es una cosa muy específica, pero sí a una autocracia donde tienen ideas, ¿no es cierto?, del siglo antepasado. O sea, las declaraciones de la mujer de Kast, que dice que la única manera de tener sexo seguro es no tener sexo, bueno, elimina todas las políticas de Estado que se han aplicado en los países desarrollados durante décadas, ¿no es cierto? Porque no existe la píldora del día después, no existe el anticonceptivo, no existe ningún método, digamos, de precaución, ¿ya? Tampoco existen los condones, nada. Entonces, a la libre. O sea, vamos a volver al medioevo con ese tipo de pensamiento. Y no solo en el ámbito de la mujer, sino que, bueno, en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito de las libertades, en el ámbito de las garantías sociales, de los derechos sociales. Tenemos un candidato, ¿no es cierto?, que lo que va a hacer es beneficiar a los ricos para que Chile crezca más, porque va a haber más inversión. Y al resto de la gente que se las arreglen, ¿ya? Porque esa es la verdad, o sea, que se las arreglen porque, bueno, que la PGU funcione o no haya plata para la PGU, se achica la PGU, que la pensión, la reforma previsional. La reforma previsional funcione o no funcione, bueno, la arreglaremos para la plata que hay. Vamos a achicar el Estado, vamos... Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el país que dibuja Kast? Eso no lo dice. ¿Cuál es el país que dibuja? Y con todo respeto, el país que dibuja Jara tampoco lo dice. Porque cuando tú tienes una lista de supermercado de políticas públicas, tú no visualizas cuál es el país. Es como que tú llegas de comprar y tienes un montón de ingredientes arriba de una mesa, pero no tienes el almuerzo hecho. Entonces, ¿cuál es el almuerzo que vas a fabricar con esos ingredientes? Eso es lo que falta. Pero Marta, ¿se puede hacer un almuerzo cuando los partidos políticos todos parecen también encapsulados en sus propias crisis, procesos internos y queriendo muchos de ellos pasar a la siguiente elección para sobrevivir? Exacto. Por eso digo, el cálculo los mata. Claro. El cálculo los mata porque entonces incluyen a la Marlene Olivarí de candidata y hay unos deportistas y están los parientes. Entonces, yo no digo que esto no haya existido en la historia de Chile, pero por eso digo, todo cambia para que todo quede igual, porque en realidad esto que debería haber cambiado no ha cambiado. Claro. Y seguimos entonces como era en el siglo pasado, donde el señor Alessandri, ¿no es cierto?, Arturo Alessandri decía, yo quiero que mi hijo sea candidato a la presidencia, y era candidato a la presidencia. O sea, la arbitrariedad total. Esa arbitrariedad digamos, de la política sigue ahí. Entonces, no se ha modernizado la política. El país y la gente se modernizó, ojo, pero no necesariamente la política. La política está 60, 70 años para atrás en cuanto a su capacidad, ¿no es cierto?, de entender cuál es la lógica que tiene que haber detrás. Entonces está el pituteo, está el nepotismo, todos los senadores y diputados que han salido en la prensa porque han contratado a algún pariente, ¿ya?, o han, digamos, arrendado algún departamento de algún familiar. Todo eso debería haber sido parte de la historia del siglo pasado y sigue sucediendo. Entonces tenemos una política atrasada en sus reglas, en su financiamiento. Financiamiento de la política, ¿cómo se está financiando la campaña presidencial en este momento? No hay regla. En este momento estamos en el vacío, porque la regla empieza 30 días antes de la elección. Claro. Pero nos quedan ¿cuánto tiempo para 30 días antes? Entonces, evidentemente, si tú no tienes regla, cada cual hace lo que puede. Hace el platillo donde... pero por supuesto. Claro. Y eso, tampoco está incorporado en la regulación de las redes sociales, que es donde hoy día se definen las campañas. Exactamente. Entonces, claro, no le echemos la culpa solamente a la gente que hace mal uso
porque resulta que el Parlamento no ha dictado ninguna ley que regule el uso de la plata política antes de los 30 días, antes de la elección. Entonces, a mí me parece que ahí hay, y por eso el Parlamento, tenemos una regulación de partidos políticos donde es fácil hacer un partido político. También es fácil conseguirse las 35.000 firmas para ser candidato presidencial. Entonces, si no cambiamos eso, bueno, este es el resultado que tenemos. Tenemos 24 partidos políticos con 5 pactos electorales y 4 partidos que van por fuera de pacto. Es un sistema político que no puede tener gobernabilidad. El señor Galilea ayer anunció que a lo mejor no van a estar en el oficialismo, en el gobierno de Kast, van a estar en la oposición. No quedó claro lo que dijo. Entonces, el señor Kast no va a tener ni un cuarto de voto para pasar ni un cuarto de ley y Renovación Nacional va a terminar mandando más que el gobierno porque ellos van a definir qué leyes pasan y qué leyes no. Eso es una arbitrariedad. Entonces, me parece que hay un tema de que, digamos, ok, perdimos las 2 convenciones del sistema político, pero este país requiere de una reforma del Estado a fondo, que no se ha hecho, y requiere de una reforma del sistema político que profesionalice y haga la política controlada en sus flujos de plata. Si que no tampoco controlamos se va a los hacer flujos porque lo tienen que hacer ellos mismos. Pues. Claro, si no controlamos los flujos de plata de la política, esta cuestión no va a funcionar nunca bien. Yo soy muy pesimista. Yo creo que vamos a entrar en un periodo, en una década mala, muy mala. ¿Comparado con quién el pasado? Bueno, yo creo que los 20 años de la Concertación van a ser vistos como una época dorada que no vuelve nunca más. Ahora, los 20 años de la Concertación tienen muchos peros. Y hay una larga lista, digamos, de cosas que no se hicieron. Pero lo que se hizo no se hizo mal. Entonces, yo digo, bueno, vamos a tener estabilidad. La gente que dice, mira, es que nosotros queremos recuperar. ¿Qué es lo que van a recuperar? Por ejemplo, esa es una mentira de las que está instalada, claro. La famosa recuperación. Nadie ha puesto en cuestión en qué consiste la recuperación. Porque nosotros nunca más vamos a dejar de tener narcotráfico, nunca más vamos a dejar de tener crimen organizado. Eso no se va a ir. Y venderle a la gente que es posible acabar con eso es una mentira gigantesca. O que se pueden sacar a los militares a la calle y con eso acabar la cuestión. Bueno, si nos ponen toque de queda a todos y nadie puede salir a la calle, a lo mejor se acaban los asesinatos, pero bueno, si nadie puede hacer nada, el país se paraliza, ¿no es cierto? Bueno, y así. Para reflexionar profundamente en la soledad de nuestra casa. En la soledad del pesimismo. En la soledad del pesimismo, pero pongámosle un poquito de esperanza. Sí, hay vida y esperanza. Yo siempre lo he pensado desde que jugaba videojuegos y me quedaba una vida en el Mario Bros. Decía, lo voy a intentar. Así que intentémoslo, porque si no lo intentamos ya cerremos por fuera. Así que, Marta, de todas formas, impecable análisis, muchos elementos para entender, conceptualizar y tratar de sobrellevar y pensar este complejo momento que está viviendo Chile y, como conversamos fuera de micrófono, aún más el planeta completo. Sí, pero mira, déjame decir una última frase que yo creo que es indispensable decirla. Cuando llegó Piñera al gobierno, no era la derecha la que llegaba, ¿no es cierto? No es la derecha esa que conocemos. Yo creo que ya es tiempo que llegue la derecha que conocemos a gobernar, para que se acabe el mito, porque esta vez sí que va a haber alternancia hacia la derecha, ¿no? Para que se acabe el mito... pinochetista. No, pero no solo pinochetista, sino que el problema es el bien común. ¿Cuánto ha querido la derecha en su historia mejorar el bien común? Es cosa de mirar la historia nomás. Sí. Entonces, es mucho más que el autoritarismo. Yo creo que es tiempo de que Chile venga a ser gobernado por la derecha para que la gente se decepcione de una vez, ¿no es cierto?, cuál es la meta de la derecha, ¿ya? O sea, agudización de las contradicciones. Y yo creo también que es tiempo que la izquierda, ¿no es cierto?, pase por el desierto y se reconvenga, porque no lo han hecho bien. Han tenido muchas oportunidades. Y no lo hicieron bien porque, a ver, el purismo
no es política. El purismo es pensamiento, ideología, lo que sea, pero la política es el poder. Y ellos han administrado muy mal el poder. O sea, la administración del poder ha sido mala. Lo estamos viendo en la lista parlamentaria, lo estamos viendo en la primaria, que es lo que pasó con la socialdemocracia, o sea, con el Partido Socialista. Desapareció. Entonces Chile se va a quedar sin Partido Socialista y sin democracia cristiana, sin ningún partido histórico. Se acabaron los partidos históricos, que es lo mismo que ha pasado en toda América Latina. Nosotros vamos un poco más detrás nomás, pero está pasando. Sí, se demoró un poquito más, pero... Nos van a quedar puras pymes electorales en este nuevo escenario. Marta Lagos, muchas gracias. Ahora por sí. aquí. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora el último combo en los hocico. Sí, seguimos haciendo 32 minutos. Gracias, Marta. ¿Buscas ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. Gaza oficialmente es declarada en hambruna mientras que Israel continúa su ofensiva. El pasado miércoles 20, el ejército de Israel informó que está previsto el despliegue de 60.000 reservistas para sacar adelante con éxito una operación que ha bautizado como Carros de Gedeón II. 5 divisiones de las Fuerzas Armadas participarán en los planes del Ministerio de Defensa que busca tomar control definitivo de la Franja de Gaza con la excusa de acabar con Hamas. Además, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció un objetivo en apariencia contradictorio y dijo que había dado órdenes a su equipo para iniciar de manera inmediata negociaciones con el fin de liberar a todos los rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza como condición para un alto al fuego. A través de un video, el primer ministro aseguró que la derrota de Hamas y la liberación de todos los rehenes van de la mano. Además, Netanyahu reiteró que un alto al fuego no implica renunciar a la ofensiva militar en la Franja de Gaza. Lo haremos de todos modos, dijo. Se trata de liberar a Gaza, liberarlos de la tiranía de Hamas, liberar a Israel y a otros del terrorismo de Hamas, dar a Gaza e Israel un futuro diferente. Y creo que estamos cerca de lograrlo, afirmó en una entrevista para Sky News. Por otra parte, el pasado viernes, la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, que se encuentra respaldada por Naciones Unidas, declaró oficialmente la existencia de hambruna en una zona llamada la Gobernación de Gaza, al centro y norte del territorio palestino. La Comisión de Revisión de la Hambruna señaló en un informe que se cumplen los parámetros establecidos y que el territorio se encuentra en la fase 5 de la clasificación, que refleja la falta de acceso extrema a alimentos y agua, el desplazamiento a gran escala y una alta tasa de mortalidad. Durante esta misma jornada, las autoridades de la Franja de Gaza estimaron que más de 62.600 personas han muerto en la ofensiva israelí en el enclave desde los ataques de las milicias de Hamas el 7 de octubre de 2023. La mañana de hoy, de este lunes 25 de agosto, otra noticia, me faltan adjetivos para decir lo gigante, lo impactante, lo desgarrador, lo deshumanizante, el genocidio que es. Yo sé que el genocidio es un término que es jurídico, que tiene que ver con una sentencia ante tribunales internacionales por crímenes de guerra, pero me parece que a todas luces lo es. No es necesario como quiero sacar esa palabra del territorio jurídico, porque hoy día nuevamente murieron personas, 20 personas a lo menos, hay una noticia de desarrollo, y 5 periodistas, más periodistas, más comunicadores, gente como nosotros que sigue a la comunicación social, que mueren en el ejercicio de su trabajo de una de las atrocidades más grandes que vive el mundo hoy por hoy, y que se suma a lo que pasó hace un par de semanas, se me va un poco el tiempo, donde murió un equipo completo de Al Jazeera. Exacto, y los periodistas han sido blanco predilecto de Israel. Se estima que más de 200 periodistas y comunicadores han sido asesinados en este periodo. Pero además con la agravante de que no está permitido a la prensa internacional entrar a la franja, por lo tanto todos los reporteros, comunicadores son palestinos que están ahí y que dan servicio a las cadenas grandes, chicas, a los medios independientes, usando sus propios elementos, muchas veces sus propios celulares, y
sufriendo los mismos avatares que la población, el hambre, la falta de acceso, la muerte de familiares directos. Y ahora, tanto en ese caso, en este caso todavía no sé qué respuesta ha dado Israel, pero en el caso del equipo de Al Jazeera, Israel acusa así livianamente a los periodistas de ser infiltrados de Hamas, y con eso ya basta su palabra y justifica las ejecuciones casi en vivo y en directo. O sea, mientras los periodistas están haciendo sus despachos, como ocurre en el asesinato de día, yo creo que ya, como dices tú, las palabras se van quedando cortas. Sí, de hecho, los fallecidos en estos casos, los 4 periodistas, vienen de distintos medios. Uno, un camarógrafo de la agencia Reuters, Hossam Al-Masri. Otro, un camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera. Otro más. Qué terrible es trabajar en un medio y ver que están matando a tus compañeros de trabajo. Mohamed Salama es su nombre. Una informadora de la agencia AP, Mariam Abu Dhaka. Y mira esto, una reportera de la cadena estadounidense NBC. O sea, alguien que trabaja para Estados Unidos, que es Moaz Abu Dhaka, que era una corresponsal que estaba allá cubriendo. Entonces, ni siquiera era un trabajador de un país aliado tuyo. Claro. No hay ningún criterio de nada a esta altura, y son asesinatos masivos. Sí, importante que en esta ahí lo que quiere hacer Israel es finalmente barrer con la población que habita el territorio y tomarlo de una forma totalmente... No tengo adjetivo, no tengo adjetivo. Bueno, como ustedes saben, aquí en 32 minutos le damos una cobertura preferencial a lo que ocurre en Gaza con los medios que tenemos. Tampoco tenemos para tener corresponsal allá, pero vamos a seguir tratando lo que ocurre ahí, porque no podemos perder la capacidad de asombro. Es importante no normalizarlo, porque que todo el día hay horror, no hace que deje de ser horror. Sí. Así que eso. Bueno, hacemos una pausa y volvemos con unos interesantes entrevistados. Bueno, y aquí estamos con Joan Acevedo y Josué Tapia, estudiantes de periodismo de la Universidad de Diego Portales, que hicieron un reportaje que apareció hace algunos días sobre personas que en redes sociales reclutaban adherentes que patrocinaran la campaña en este caso en particular, de Marco Enríquez Ominami. Y publicaron esto en Vergara 240. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, Alejandra. Muy bien, gracias. Cuéntenos cómo surgió esta idea de hacer esta investigación y cuáles fueron los hallazgos. Ya, mira, esto comenzó a través de Facebook. En un día muy normal me encuentro una publicación donde dice como... busco personas que quieran ganarse plata patrocinando un candidato. Entonces dije, aquí... ¿Pero te llegó a ti, te apareció en tu timeline? Claro, me apareció en el feed nomás. Y cuando yo la veo, la dejo pasar y después me vuelvo y digo, a ver, ¿qué pasa acá? Acá hay algo extraño. Y lo primero que hago, me meto a server.cl y me pongo a buscar información sobre qué son los patrocinios, cuándo empezó. Y claro, digo, aquí... Hay un vacío, hay algo que no se entiende. ¿Y qué hago? Ahí digo, me pongo a investigar, me pongo a buscar en el mismo Facebook con palabras claves como patrocinio, pago por patrocinio. Traté como de conjugar hasta la combinación de palabras y encontré que había un sistema en grupos de Facebook, en muchos grupos de Facebook a lo largo de Chile, que publicaban la misma información. Así que dije, voy a ver qué pasa acá. Y empiezo a hablarle a todas las personas que publicaban esto. Y mi primera pregunta es como, ¿para qué candidato es? Y me dice, Marco Enríquez Ominami, y me empiezan a decir todas las personas. Cuando ya armé un listado más o menos grande de personas, me comunico con el editor de Vergara 240 y le digo, mira, tengo esto, pasa esto, y me dice, ya, juntémonos. Aquí hay una noticia, hay algo que contar. Y bueno, ahí nos juntamos, empezamos a hablar del tema y dijimos ya,
tenemos que seguir investigando, ver quiénes son estas personas, cómo funcionan, quién paga, hace cuánto empezó. Y bueno, ahí empezó la investigación y también tratamos de hacerlo lo más de forma silenciosa, por así decirlo, para no alertar a otros medios claramente y para tampoco alertar a las personas que estaban detrás de estos pagos. Para probar el punto, ¿tú firmaste un patrocinio? O sea, ¿llegaste al momento en que... No. ¿Hasta qué momento llegaste en esta relación con los reclutadores? Yo llegué al momento siempre solo de consultas. Nunca me hice como el que estaba interesado en firmar. Siempre fueron consultas generales, pero siempre tirándole por debajo, por decirlo, las preguntas le tiraba como para sacar un poquito más de información de cómo era este sistema. Y ya cuando comento con el editor de Vergara 240, ya ahí me comencé a presentar como periodista a todas estas personas. Y claro, algunas fueron un poco, rechazaban un poquito como la idea de conversar, y otras sí eran súper abiertas. De hecho, yo lo encontraba súper raro porque decía, estas personas están dispuestas a entregar la información con total tranquilidad. Con total transparencia. Claro. Cuéntanos, Joan, ¿cuál fue tu participación en el reportaje? Y ¿quiénes están detrás de ofrecer estas luquitas? Bueno, en verdad, tal como decía mi compañero, esto llegó por Facebook, también por los medios más independientes que empezaron a publicar. Marco Enrique Ominami llegó a la cantidad de firmas, siempre hay que ver los comentarios. Muchas personas, yo pagué por esto otro. Muy extraño, yo igual empecé a investigar por mi lado, esperé que luego de la reunión de pauta que tuvimos con el editor de Vergara 240, Gassi Jalil, saliera esta idea, supe que alguien la estaba viendo paralelamente a mí y dije, ya, tengo que meterme también en esto porque estamos en el mismo camino. También quería acotar a lo que dijo mi compañero, que la participación que tuvimos, si bien les escribíamos a las personas, siempre fue de una manera muy pasiva. Nunca dimos a entender que nosotros queríamos participar. Siempre era para obtener más información, cosa de siempre, al momento de terminar la conversación, poder presentarse como periodistas sin que hubiera algo que no fuera éticamente correcto. Y ya las últimas semanas la presentación como tal era: hola, somos periodistas del medio Vergara 240 y queremos saber de lleno qué está pasando. También claramente en el proceso de investigación yo tuve que hablar con el equipo de comunicaciones de Marco Enrique Ominami y fue el mismo proceso. O sea, nosotros teníamos una investigación detrás, fuimos muy transparentes con ellos porque creemos que en las publicaciones tienen que estar ambos lados, y en base a ellos esperamos la declaración más completa. Teníamos eso en mente, vamos a entregar todo nuestro proceso de investigación, todos los hallazgos que tenemos hasta el momento, para ver qué nos responden ellos y que sea lo más acertado posible para el reportaje también. Joan, el equipo de Marco Enrique Ominami, lo cuentan en su reportaje, negaron estar vinculado a esta campaña y acusan incluso que era algo de derecha. Era entre 2 lucas y 4 lucas lo que estaban pagando, entiendo. Era todo un sistema, la verdad. Eran alrededor de 600 participantes por grupos en Facebook. Y había una administradora. La administradora le pagaba a los reclutadores 6.000 pesos por persona que firmara, y el reclutador le pagaba 2.000 pesos a la persona que firmaba. Era bien enredado, pero había como, al final el reclutador veía cuánto era lo que le pagaba a la persona. No sé si quieres acotar algo más sobre eso, porque... Sí, yo entiendo que Josué, Marco Enrique Ominami y su candidatura decían que no pagaban a personas. ¿Es así? Es como lo que ustedes pueden decir, porque una cosa es lo que plantea la candidatura y otra es lo que ustedes encuentran en el reportaje. Claro, de hecho eso fue como por lo personal, lo que más me impactó, porque nosotros teníamos ya una investigación completa, teníamos datos que llevaban a Marco Enrique Ominami, de hecho todas las personas llevaban a él, y cuando Joan le habla, le consulta al equipo, lo niegan, de hecho, de forma súper categórica. De hecho, dicen que era un acto de infamia por parte de otras candidaturas. Entonces, nosotros para llegar como precisamente a Marco Enrique Ominami, era hacerle la consulta a todas las personas para qué candidato es, y cuando ya llegamos como a la estructura de poder, que eran los reclutadores, incluso la administradora, la Joan le pregunta específicamente quién paga. Y la reclutadora le dice como, yo pago en específico a los reclutadores, pero el pago en general viene del Marco Enrique Ominami,
que era la persona que era la candidatura a la que patrocinaban. Entiendo que eso no es en estricto rigor alguna salto a la legislación porque hay un vacío legal ahí, ¿o no? Entonces no se estaría cometiendo ningún delito, pero si uno lo ve desde el punto de vista, no sé, de la ética o la moral, claro, podría ser cuestionable, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, eso también analizamos con diferentes politólogos, etcétera, para realizar el reportaje. Y claro, en el mismo reportaje él nos comentaba como esto se ha hecho mucho tiempo antes también, porque hay un vacío legal, y lo cito textualmente como para no adjudicarme la declaración. Él nos decía, hay políticos que al momento de legislar este tipo de leyes crean estas pequeñas trampas para que hayan este tipo de vacíos legales en el futuro. Pero claro, como un delito tipificado no está. O sea, en rigor podemos asumir que cada vez que se pide juntar 35.000 firmas, los candidatos pueden, no es que estén obligados a hacerlo, pero pueden recurrir a estos reclutadores, pagar un cierto monto por cada patrocinio y no van a sentir ningún reproche del servicio electoral ni de ninguna institución porque no está prohibido. Exactamente. Éticamente es otra cosa, pero claro, por lo que se rige la ley es totalmente legal hasta el momento. Quizá éticamente tiene que haber un concepto también de capacidades que tienen distintas candidaturas, porque si yo tengo cierto nivel socioeconómico, ciertos contactos en grupos empresariales, es mucho más fácil que yo pueda pagar, apelando al vacío legal que no me dice que esté haciendo un delito, a que, no sé, un dirigente social que quiere impulsar una candidatura. Entonces, esto lleva a que se distorsione también la capacidad que tienen los ciudadanos libres. No es solamente de postular una ético de moral, sino que es un desequilibrio en la democracia. Estoy seguro que cualquiera de los cuatro que estamos conversando acá no tenemos la capacidad o sea, para pagar, de ofrecer imagínate, plata para pagar 6.000 pesos porque además la administradora me imagino que también recibe algo. Entonces, si la administradora paga 6.000 pesos por firma y son 35.000, ya suponte que... ¿Tuvieron declaración o la buscaron del mismo? Porque usted le llegó un comunicado de la campaña, ¿no? Sí. Pero ¿qué dice Marco Antonio Enrique Sominami Gumucio, el ser humano, candidato, el político, el cineasta, el filósofo? Bueno, nosotros llamamos a los tres candidatos independientes que eran como los principales, Harold Mike Nichols, a Eduardo Artés y Marco Enrique Ominami. De Eduardo Artés obtuvimos una respuesta que nos negó tajantemente, pero, o sea, Harold Mike Nichols no nos contestó, pero tratamos de llegar de lleno a él. Nuestra idea era contactarlo a él directamente, hacerle la pregunta, presentarle toda esta investigación y nunca nos contestó. Igual, como él había reunido las firmas hace poco, creemos que había un tema quizás estaban desorganizados como equipo, porque cuando llegamos al periodista tampoco él estaba trabajando, la persona con la que nos comunicamos tampoco sabía de qué estábamos hablando porque llevaba 2 días en el cargo. Entonces fue una bomba que tuvieron que resolver en muy poco tiempo, lo resolvieron bien dando una declaración, pero claro, nosotros esperábamos declaraciones por parte del propio candidato y no del equipo de comunicaciones, pero igual tuvimos una muy buena declaración. Probablemente, Ale, tú y yo en nuestros distintos medios nos vamos a topar con Marco en este periodo parlamentario, así que es una pregunta que le vamos a hacer y gracias a ustedes. Claro. Josué, para ir cerrando, ¿continúa esta investigación o en qué tema están trabajando ahora? Señora Alejandra, antes como de responderte la pregunta, quería volver un poco al tema que me habían nombrado de lo legal y lo ético. Sí. Nosotros nos contactamos también con Juan Pablo Bravo, que es el presidente, el director del Instituto de Derecho Electoral de Chile. Y cuando yo le comenté el tema, le dije qué es lo que estaba pasando, no le di el nombre específico del candidato, sí. Él me dijo, mira, lo mismo del CERVEL no está tipificado como un delito, pero sí hay otra área en la que esto sí puede ser penado. Y me dijo, CERVEL puede abrir una investigación acá, puede investigar de dónde están las firmas, cómo se pagaron las firmas, cómo se obtuvieron las firmas, y puede incluso bajar una candidatura presidencial por este tipo de acción. Y el otro me dijo, también hay un área que es el área civil, dijo, que si bien penalmente no te pueden castigar, civilmente si hay un área de investigación acá y esta ecuación que hacía Marco Enrique, o sea, los reclutadores, habría esta ecuación y habría esta área de investigación civilmente. Entonces él nos decía, claro, penalmente no está, pero hay otras áreas que
que sí se rompe un poquito. Pero alguien tendría que querer hacerlo. Claro, y principalmente hizo el CERVEL. Y lo otro que me decía, de hecho él es el autor, o sea, no, claramente no la firma, pero sí uno de los intelectuales que está detrás de las leyes electorales en Chile, nos decía, aquí hay que cambiar la ley, porque la ley no puede permitir que se levante una candidatura desde el dinero. De hecho, dice, los patrocinios se levantan y son para apoyar a un candidato por ideal, por política, Claro. por lo que sea, y cuando se levantan a través del dinero, abre una grieta en la democracia. Y respecto a lo otro, yo sí mantengo como la investigación, estoy como tratando de ponerme al día con lo de los patrocinios, porque por lo mismo que me decía Juan Pablo, que CERVEL puede abrir una investigación y puede incluso bajar la candidatura. Claro, eso sería como lo máximo a lo que se podría llegar, pero sí nos mantenemos en contacto y tratamos de mantenernos al día con eso, porque por los antecedentes que pueden surgir hoy en día. Déjame que se reitere esa idea porque me parece importante. ¿Podrían bajarle la candidatura eventualmente a Marco Enrique Ominami, Eduardo Arte o Harold May Nichols? Cualquiera. Obviamente, dependiendo si esto, el CERVEL abre una investigación y dicta que no estuvo acorde a cierta normativa, ¿no? Bueno, el director del Instituto de Derecho Electoral lo hizo y de hecho en el reportaje lo incluimos en el final. CERVEL tiene la capacidad para investigar esto con las pruebas de hecho que están en el reportaje y posiblemente bajar una candidatura. Eso sería una bomba. Podría hacerlo, pero Claro, también hay que ahora decir que el es- CERVEL, cuando fue consultado, el CERVEL dice Claro. que no es delito. Entonces, Claro. Y eso es ya lo que nos ya decían todos los claro. politólogos, que no es delito, pero sí CERVEL tiene la capacidad de investigar. Claro, podría investigar por el lado del financiamiento. Claro. Claro. O sea, si quisiera, podría. Si Ahora hay que ver quisiera, si podría. quiere. Claro, si quisiera podría, así que hay que ver si va a querer. Josué y Iván, primero que todo, felicitaciones por el trabajo periodístico que hacen de Vergara 240, que es un sitio que yo personalmente admiro, también a su editor, Gassi Jalil, que ha hecho un trabajo espléndido en esa escuela de periodismo que yo les contaba fuera de micrófono, me parece una de las mejores de Chile, y eso que yo estudié en otra. Así que muchas felicidades y muchas gracias por estar con nosotros, porque es bueno que haya gente tan joven dedicada al periodismo, a la Y investigación. al periodismo de investigación, así que po. felicitaciones. Así que eso, están contentos, me imagino, ¿no? De haber hecho este reportaje. Y bueno, ¿alguna última cosa quieren decir? Muchas gracias por la invitación, sobre todo. Muchas gracias a Ya, ustedes. gracias a ustedes. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costadoro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Y así termina una nueva edición de 32 minutos. Esperamos que los entrevistados, los temas que hemos tratado, sean de su interés y permitan continuar las conversaciones en casa. Y sigan siendo parte de la comunidad minutera. Acá la Jesús me pasó el tazón. Háganse parte de 32 minutos porque es importante tener medios alternativos, medios que planteen puntos de vista. Y yo tengo el placer gigante de sentarme en el trono de Darío Quiroga. Y ese placer lo tengo gracias a que existe este espacio que ustedes hacen la comunidad tuitera para que la Ale siga viniendo los lunes, para que todos los días haya un reemplazo de Darío y para que podamos entregarle perspectivas, puntos de vista interesantes. Así que nuevamente contento, Ale, de compartir esta edición contigo. Ahí vamos a estar viendo si nos vemos, está todo en conversaciones, pero siempre a disposición Gracias. de estar Sí. acá en este espacio. Sí, pues, la idea nuestra es ojalá volver a contar contigo en estos reemplazos rotativos que hemos establecido. Pero bueno, dependerá de las ofertas, cómo son las condiciones del contrato de reemplazo.
¿Cómo se dice eso en el término futbolero? Las negociaciones, el pase. El pase. El mercado de pase. A ver cómo está el mercado de pase. Va a ir mi representante de apellido Felicevich a negociar con Darío Quiroga las condiciones del pase. No, pero siempre a disposición, feliz de estar nuevamente. Un abrazo gigante a la comunidad minutera. Gracias, Ale, y hasta la próxima. Quédense el próximo lunes, porque sigue 32 minutos. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.